Buenas noches, reciba un cordial saludo de su docente. En esta oportunidad vamos a desarrollar la retroalimentación de la autoevaluación número 3, correspondiente al tema de las personas jurídicas sin fines de lucro. En principio, permítame felicitar a todos los que han participado de la autoevaluación y a los que no, pues los invito a hacerlo en las oportunidades siguientes. En esta oportunidad vamos nosotros a realizar una retroalimentación general, para lo cual me voy a apoyar en las preguntas, las que voy a ir analizando y rápidamente vamos a hacer un recordatorio de lo que hemos desarrollado en la unidad 3. Bueno, con relación a la primera pregunta, acá está haciendo referencia a un tipo de organización que solamente puede ser constituida por una sola persona y que esa necesariamente tiene que ser una persona natural. Recordemos que de las formas de organización estudiadas, como es la asociación, fundación y comité, existe un tipo de organización que solamente puede ser constituida por una persona natural, un poco rigiéndose a lo que son las reglas de la sucesión testamentaria. Entonces, me estoy refiriendo a la fundación por testamento. ¿Por qué? ¿Por qué no la asociación? ¿Por qué no el comité? ¿Por qué no una ONG? ¿O por qué una fundación por escritura pública? Porque este tipo de organizaciones requieren de una pluralidad de miembros. Con relación a la pregunta número 2, se caracteriza porque para su constitución no requiere de una escritura pública, ¿no? Bastará con inscribirla mediante un documento privado con firmas legalizadas y que su organización se encuentra supervisada por el Ministerio Público. ¿Qué tipo de organización es esa? Lo hemos referido también. Recuerden que la asociación requiere para su inscripción que el estatuto conste en una escritura pública. En el caso de la fundación se puede constituir de dos modos, por escritura pública o por testamento. En cambio, en el comité, recuerden que el comité para su constitución, en este caso, pues no necesita, ¿no?, de una escritura pública, basta que los asociados firmen, en este caso, pues el estatuto y esas firmas sean legalizadas y esta organización puede inscribirse en los registros y existir y ser reconocida como tal. Entonces, la respuesta correcta sería la alternativa D. Con relación a la pregunta número 3, con relación a los órganos de control y vigilancia, recuerden que la asociación es vigilada ¿por quién? Es vigilada por la Asamblea General, mientras que en el caso de la fundación, recuerden que ahí este tipo de organización es vigilada por el Consejo de Supervigilancia de Fundaciones y en el caso del comité, recuerden que este es vigilada por el Ministerio Público, ¿no? Tener en cuenta que solamente la asociación no tiene un órgano de control externo, a diferencia de la fundación y el comité, que sí tiene como órgano de control externo tanto el Consejo como el Ministerio Público respectivamente. Entonces, la alternativa correcta es la B. Con relación a la pregunta 4, señala, con relación al tratamiento legal de la Asamblea General, es cierto. ¿Qué pasa con la Asamblea General? La Asamblea General elige al presidente del Consejo Directivo y este a su vez elige a los demás miembros. No, esto es falso. Recuerden que la Asamblea General elige a todo el Consejo Directivo, presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, vocales, a todo el Consejo. Entonces, esta no es la alternativa correcta. Recuerden que la Asamblea General, en este sentido, dentro de sus atributos, tiene modificar el estatuto, sí. Recuerden que además de modificar el estatuto, tiene las facultades de aprobar las cuentas y balances, elegir a los miembros del Consejo Directivo y adoptar los acuerdos de disolución y liquidación. Profesora, ¿por qué no la alternativa E? Porque, bueno, la Asamblea General, en este caso, no tiene dentro de las atribuciones ratificar la modificación de estatuto que fue previamente modificada por el Consejo Directivo. ¿Por qué? Porque no es facultad del Consejo Directivo, en este caso, pues, modificar el estatuto y que luego sea ratificada por este órgano de control supremo como es la Asamblea General. Es la Asamblea quien modifica el estatuto. Por eso la alternativa B no sería la correcta. Nos quedamos con la alternativa D. Pregunta número 5. La persona jurídica tiene, ¿a partir de qué momento la persona jurídica tiene, en este caso, existencia? A partir del momento de su inscripción. Muy bien. ¿Y qué pasa cuando se inscribe? ¿Qué cosa adquiere la organización? Adquiere a partir de ese momento personalidad jurídica, en este caso personalidad jurídica, lo cual significa que es un sujeto de derecho, con sus propios derechos, con sus propios deberes, con sus propias, en este caso, obligaciones. No igual que la persona natural. Recuerden que la capacidad de goce de una persona natural es diferente a la de una persona jurídica. ¿Y qué pasa y cuál es el efecto de tener personalidad jurídica? Bueno, el efecto es que en este caso, pues, existe una distinción, ¿no? Una distinción entre la persona jurídica y
y sus miembros, ¿no? Entonces, en ese sentido, la respuesta correcta acá sería la respuesta, la alternativa E, ¿no? La existencia de la personalidad jurídica y la responsabilidad, pues que al ser distinta a sus miembros resulta siendo una responsabilidad limitada, ¿no? Limitada. Y hay también una diferencia con organizaciones de personas no inscritas que es ilimitada. La pregunta número 6. En torno a las organizaciones no inscritas, podemos afirmar. ¿Qué podemos afirmar respecto a esta categoría de sujeto de derecho? Podemos afirmar, por ejemplo, que así como existe una asociación, fundación y comité, como persona jurídica también existe una asociación, fundación y comité de hecho, como organización de personas no inscritas. Profesora, ¿y por qué no sería la alternativa E? ¿Por qué? Porque las organizaciones de personas no inscritas no tienen el mismo tratamiento que las personas jurídicas. Cada una tiene su tratamiento dentro del ordenamiento jurídico civil. Y claro que pueden llegar a ser personas jurídicas, ¿no? Cuando se inscriban. Entonces, en este sentido, la alternativa correcta sería la A. En cuanto a la pregunta número 7, por el fin que persigue la asociación, la fundación y el comité, ¿cuáles son los fines de estas formas de organización? Nosotros hemos señalado que la asociación persigue un fin no lucrativo, la fundación persigue en este caso un fin social y el comité un fin altruista. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la E. Pregunta número 8. Con relación a la constitución de una asociación, ¿es cierto? ¿Qué cosa es cierto respecto a la asociación? El estatuto de una asociación civil puede constar en documento privado siempre que los asociados legalicen sus firmas. No, esto es propio del comité. ¿El estatuto de una asociación civil se puede constituir por escritura pública o por testamento? No, esto es propio de una fundación. ¿El estatuto de una asociación civil puede constar en una escritura pública para su inscripción como tal? No es que pueda, debe constar en una escritura pública, tampoco. ¿El estatuto de una asociación civil puede constar en documento privado? Pues la ley no exige mayor formalidad. No, sí exige formalidad. El estatuto de una asociación civil debe constar en escritura pública para su inscripción como tal. Esta es la alternativa correcta. Si no, revisen en este caso el código civil en el artículo que hace referencia al acto constitutivo de la asociación. Pregunta número 9. Respecto a la impugnación de acuerdos, ¿es cierto que solo pueden impugnar los asociados que votaron en contra? No, también los que se vieron ilegítimamente privados de emitir su voto, también los que no asistieron a la Asamblea General. Puede impugnar todo asociado siempre y cuando sea contrario a la ley, en este caso al estatuto. ¿Solamente puede impugnar los asociados que estuvieron ausentes? No. ¿Puede impugnar todo asociado si así lo considera? Pues es su derecho. Claro, en este caso vamos a ver que no solamente se trata porque sea su derecho, sino que tiene que necesariamente ese acuerdo ser contrario a la ley o en este sentido al estatuto. Entonces la respuesta correcta sería la B. Y finalmente, respecto a la pregunta número 10, respecto a las personas jurídicas. ¿La persona jurídica tiene capacidad de goce absoluta al igual que la persona natural? No. Recuerden que las capacidades de estas categorías de sujeto de derecho difieren. Por ejemplo, la persona jurídica no tiene derecho a testar, la persona jurídica no tiene derecho a la integridad psicosomática. Son derechos propios de la persona natural, por lo tanto no es correcto. La persona jurídica de derecho privado solo se regula por el Código Civil, no, también se regula por leyes especiales como la Ley General de Sociedades. La constitución de personas jurídicas en nuestro ordenamiento se rige por el sistema del numerus clausus, correcto. Esta es la alternativa correcta. ¿Por qué? Porque en este sentido nuestro ordenamiento jurídico señala de que solamente se pueden constituir organizaciones que se encuentren debidamente inscritas y reconocidas por el ordenamiento jurídico civil. Entonces, si nosotros le damos acá, guardamos acá todas las alternativas correctas, vamos a ver cuál sería nuestra calificación, ¿no? Después de haber hecho esta retroalimentación y enviamos y terminamos y el resultado en este caso sería 20 de 20. Acá tenemos